Mediante regulación 055-2014, emitida por el directorio del Banco Central y publicada en el registro oficial 208 del 20 de marzo, se establecen las normas que regirán la circulación de dinero electrónico en el Ecuador. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Los antecedentes que se conocen de este asunto en el Ecuador se remontan al proyecto de la billetera electrónica que promovía Pedro Delgado y para lo cual Gastón Duzaga obtuvo irregularmente $800.000 del banco Confiec sin que se concrete el proyecto. Después de eso, ¿qué ha ocurrido? O sea, y además, ¿qué antecedentes hay en otros países sobre el funcionamiento de la billetera electrónica? Yo hablo de este antecedente para que lleguemos a lo que se ha aprobado ahora. Bueno, los antecedentes después son un poco conocidos. Yo no conozco en detalle. Después hubo uno de los funcionarios del gobierno, Diego Borja, que también habló al respecto de la billetera móvil y algunos otros nombres se han dado. Hasta pues hace 2 meses que se conoció la firma de este decreto que usted lo mencionó, pues del 055, hace un par de meses. Y ahí pues lo que se dice es que el dinero electrónico va a ser abierto en las cuentas y administrado por el Banco Central. También se dice que en este caso será el único país, y eso lo reconocen las propias autoridades, será el único país donde es el Banco Central el que administra estas billeteras electrónicas o estas cuentas electrónicas. La pregunta que surge ahí es ¿por qué es el único país? Si el dinero electrónico ya es algo viejo, de antigua data. Nuestro vecino, en el Perú, se utiliza desde hace mucho tiempo y de forma muy extensa. Lo mismo en los tigres asiáticos, Japón, Taiwán, Singapur, Hong Kong. Se utilizan pues incluso que el dinero electrónico a través del celular para pagar con un solo toque, ya llamémosle, trenes, buses y varios servicios. Claro, pero aquí hay una cuestión importante, porque la regulación 055, en el artículo 1, establece que el dinero electrónico es reconocido como medio de pago por todos los agentes económicos del Ecuador y para el pago de obligaciones públicas, señala, y que es emitido privativamente por el Banco Central y que se registra en el pasivo de la institución. Entonces, sobre lo que usted está diciendo, ¿qué diferencia hay entre una billetera electrónica que hace pago sobre una cuenta, un dinero real, con un dinero electrónico que emite el Banco Central? O sea, ¿cuál es la diferencia? A ver, el aspecto importante aquí en el Ecuador es en el sistema financiero ecuatoriano 27.000 millones de dólares en los bancos, de que provienen de todos los depositantes. De esos 23.000 millones son destinados al crédito, para la pequeña, mediana, gran empresa y también para los microempresarios. El problema es que de esos 23 millones, más o menos la cuarta parte, provienen de gente que recibe dinero directamente del Estado. Para comenzar, pues el aparato burocrático, alrededor de 500.000 de empleados, después los asistentes, los que reciben bonos, subsidios, y los que prestan bienes y servicios y otorgan bienes y servicios al Estado, y el Estado les paga por esto. Ellos manejan más o menos una cuarta parte de estos 23.000 millones, de ser alrededor un poco más de 5.000 millones. De acuerdo a la regulación que usted lo menciona, y lo voy a citar textualmente, dice en el inciso B del artículo 1 de esa regulación, dice, debe ser aceptado, bueno, textualmente dice, debe ser reconocido como medio de pago por todos los agentes económicos en el Ecuador y pago de obligaciones públicas. Es decir, si nosotros aplicamos esta parte de esta resolución, significa que la cuarta parte de estos 23.000 millones que son utilizados para dar crédito al sector privado, tendrán que paulatinamente ser trasladados a las cuentas electrónicas en el Banco Central. El Banco Central, como ha dicho, estas cuentas electrónicas serán respaldadas centavo a centavo con sus reservas, es decir, serán congelados alrededor de 5.000 millones en el Banco Central para respaldar a estas cuentas electrónicas. Lastimosamente, como el Banco Central no otorga crédito a ningún sector privado, lo que sucederá es que se reducirán en estos 5.000 millones el crédito otorgado al sistema financiero privado. Y lo que a mí más me preocupa es que los principales afectados van a ser los microempresarios, que son pues los que están al margen de la cadena esta. A ver, pero ¿cómo funcionaría esto? Entonces son
se pagan las obligaciones del Estado con contratistas y con servidores públicos. Ellos tendrían que abrir unas cuentas en el Banco Central. Es decir, que ya no tendrían sus cuentas en la banca privada. Y esos 6.000 millones que usted dice que dejan de estar en el sistema bancario privado y que obviamente restan una importante suma de dinero que son el respaldo para a su vez dar préstamos. Y que en esa proporción también se reduciría la capacidad de crédito que daría la banca privada. Así es. Ahora en la regulación y en explicaciones que se ha visto de la autoridad del Banco Central, dicen que eso pues no tiene ningún problema porque una vez que se abre la cuenta en el Banco Central, el beneficiario de la cuenta, el dueño de la cuenta, puede nuevamente sacar este dinero, convertirlo a dólares y traspasarlo a su antigua cuenta en la banca privada. Pero el problema es que eso está bien que se diga en la teoría. En la práctica, el problema es que, por ejemplo, los sueldos de toda la burocracia pues, se van pagando semanalmente, quincenalmente, mensualmente, yo no sé, pero es un flujo continuo. Lo mismo los bonos, lo mismo los subsidios y lo mismo los pagos a proveedores. Es un pago continuo que el Banco Central depositaría en las cuentas electrónicas. Es decir, pues no es un solo pago que puede ser continuado. Ese es el problema, que en la práctica gran parte de ese dinero que se traslada al Banco Central permanecerá en el Banco Central. O sea que no se trata de una emisión inorgánica de dinero, sino que se trata de que las obligaciones que cumple el Central, para lo cual tiene los depósitos correspondientes del Estado, se van a pagar de esta manera mediante estas cuentas electrónicas. En eso es el sistema. No es que se van a emitir dólares por parte del Central. Asumiendo que el Banco Central no va a emitir dinero, sino que va a ser dinero prepago, asumiendo que todo el dinero va a tener respaldo y asumiendo que esas cuentas se colocan en la cuenta 1 de las cuentas, en la primera cuenta de las 4 cuentas del balance del Banco Central, asumiendo que todo eso está perfecto. De todas maneras viene el problema para mí macroeconómico y que afecta sobre todo al nivel de empleo del país, que es el más importante, es lo que yo creo. En todo caso, lo que quiero decirle, porque sé que el tiempo es corto, ya se nos acaba. Lo que quiero terminar diciendo, está bien que el gobierno haga pues lo que la bien crea, que considere que de esta manera se puede bancarizar a la gente que no tiene acceso a la banca o que no ha abierto a cuenta. Está muy bien. El dinero, digamos, del gobierno está elegido para eso y está bien que haga. Pero por Dios, que no se obligue, como está en la regulación actual, a que todos los agentes económicos, somos todos, sector público, sector privado, individuos, empresas, que no nos obliguen a que nosotros aceptemos el dinero electrónico en lugar de nuestros... En lugar del dinero físico, en contantes. En lugar del dinero físico, por una razón. Si es que se nos obliga, ese experimento de dinero electrónico no va a ser sustentable. Va a tener una especie como de rechazo y va a producir desconfianza en la economía. Y eso sería un muy mal antecedente y un muy mal efecto sobre el desarrollo económico de nuestro país. No debería ser obligatorio. Alfredo Vergara, gracias por su participación en Contacto Directo. Gaby. Ya.